Hola, bienvenido a un nuevo video de Resuelve con Rolando. En este video vamos a resolver un problema de análisis dimensional. Lo leemos, el problema nos dice, en la expresión dimensionalmente correcta, aquí tenemos una ecuación, A es la aceleración, C es una constante dimensional, B es la velocidad, T es el tiempo y E es la base de los logaritmos neperianos. La pregunta nos pide hallar la dimensión de K. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es registrar la información que nos proporciona el problema. En particular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el problema nos dice que A es la aceleración, es una aceleración. Entonces, lo que vamos a registrar nosotros es la ecuación dimensional de la aceleración, las dimensiones de la aceleración. ¿Por qué? Porque el problema nos pide las dimensiones de K. Recordemos que las dimensiones de las magnitudes derivadas de la física se encuentran en la tabla de magnitudes derivadas, precisamente. Bueno, entonces, recordemos que en esta tablita las dimensiones de la aceleración, la ecuación dimensional de la aceleración tiene la siguiente forma, Lt a la menos 2. Luego, C es una constante dimensional. Como es una constante adimensional, no tiene dimensiones. Y para el análisis dimensional esto se representa de esta forma como lo estoy representando en este momento. Luego, B es la velocidad. Recordemos que la ecuación dimensional de la velocidad es L por T a la menos 1 y T es el tiempo, y del tiempo la ecuación dimensional simplemente es T precisamente. E además, para tenerlo en cuenta igual, el número de Euler, la base de los logaritmos neperianos, es un número, por lo tanto también tiene como ecuación dimensional 1 simplemente, o se representa simbólicamente de esta manera. Bueno, luego el problema lo que nos pide que hallemos son las dimensiones, la ecuación dimensional de K, que es lo que vamos a registrar como incógnita, la ecuación dimensional de K. Muy bien, una vez que ya identificamos las dimensiones de todas las variables en este problema, ¿qué vamos a hacer ahora para resolverlo? Vamos a trabajar obviamente en la ecuación que nos proporciona el problema, ecuación que voy a volver a escribir acá, que es A igual a K por C por B por E elevado a la, y esto lo voy a registrar de la siguiente manera. Recordemos que K es la incógnita, por lo tanto, K la vamos a registrar con color rojo acá, aquí también con color rojo porque es la incógnita, K por T. Muy bien, ¿qué deberíamos hacer entonces? Ya que queremos hallar las dimensiones de K, deberíamos tener una ecuación despejada para K. Entonces deberíamos hacer lo siguiente. Todo esto que está multiplicando acá lo deberíamos llevar a dividir al otro lado. Entonces tendríamos, al hacer esta operación, perdón, tendríamos lo siguiente. En la parte izquierda tendríamos A sobre C por B por E elevado a la K por T. Y de esta manera tendríamos precisamente despejada a la derecha la incógnita que es K. Sin embargo, acá tenemos un pequeño inconveniente, que es el hecho de que K la incógnita, también acá se encuentra como exponente. Entonces, el camino común, el camino formal, el camino que se hace, el camino usual que se sigue, que es despejar la incógnita para hallar su ecuación dimensional, vemos que en este caso no nos va a permitir hallar directamente el valor o las dimensiones de K. ¿Por qué? Porque K también acá se encuentra como exponente. Sin embargo, lo que podemos recordar también es lo siguiente. En una, y acá lo voy a señalar de esta manera, recordemos que en una ecuación dimensional existen propiedades que se tienen que cumplir. Las propiedades general y la propiedad a la que me refiero en particular en este momento es la siguiente. Recordemos que habíamos señalado las dimensiones de cualquier número, el número 1 son 1, pero no solo del número 1. Si tuviéramos un número, a ver, para que siempre esto sea un poquito más amplio, imaginemos que tuviéramos un número negativo y que fuera la raíz cuadrada de 5 sobre 17. Bueno,
pero sigue siendo un número, entonces las dimensiones también siguen siendo 1. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto nosotros a nuestro favor? Recordemos acá que en todo número lo que sucede es esto también, o perdón, en toda ecuación dimensional, los números, las dimensiones de todo número valen 1. También las dimensiones de los senos, cosenos, tangentes, logaritmos valen 1. Y acá tenemos algo muy, pero muy importante. También, para rápidamente contextualizar esto, si tenemos nosotros seno de x, las dimensiones de seno de x valen 1. Pero, ¿qué pasa si el argumento es ya una función? Entonces, si tenemos seno de a cuadrado más c, las dimensiones de todo esto por estar afectado por seno simplemente valen 1. Pero también las dimensiones del argumento, es decir, de a cuadrado más c, también valen 1. Esta es una consecuencia de la función seno en este caso. Entonces, ¿esto cómo lo aplicamos nosotros en nuestro problema? En una ecuación, en una función como la es esta, una función exponencial, también sucede lo siguiente. Al final de cuentas, e también es un número, entonces las dimensiones de e también valen 1, pero ¿qué pasa si la función exponencial ya no es tan simple como esta? Entonces, ¿qué pasa si tenemos e elevado a la x más y, por ejemplo? Bueno, simplemente todo esto por ser una función exponencial, las dimensiones siguen valiendo 1, pero al igual que pasaba, por eso puse el contexto del seno, esto también pasa con el coseno, con todas las funciones trigonométricas y también con los logaritmos. De la misma manera, el exponente, las dimensiones del exponente, en este caso de x más y, también deberían valer 1. Entonces, esto es en lo que nos vamos a apoyar precisamente para poder resolver nuestro problema. Lo que decíamos entonces, volviendo un poquito a lo que habíamos señalado anteriormente, decíamos, en esta ecuación que se nos generó, acá, en la que simplemente despejamos a k para obtener la ecuación dimensional de k, no lo podíamos hacer porque k también se encontraba como exponente de e. Entonces, lo que sí podemos hacer es esto. Decimos, luego, en nuestra ecuación, ¿qué es lo que va a suceder en nuestra ecuación? Lo que va a suceder en nuestra ecuación es que simplemente nos vamos a concentrar en la función exponencial que tenemos, porque dijimos, despejando tradicional formalmente acá no podemos hallar su ecuación dimensional, entonces únicamente recordamos recordamos acá precisamente la función exponencial que tenemos, e elevado a la k por t. Lo que recordamos es, en esta ecuación dimensional, que las dimensiones de todo esto tienen que valer 1. Pero, por lo que habíamos señalado ya, también las dimensiones del exponente, y lo voy a señalar en este caso así, el exponente recordemos que es precisamente k por t, las dimensiones de k por t también tienen que valer 1. Precisamente apoyados en estas relaciones, en estas observaciones que habíamos hecho que se cumplen en una ecuación dimensional. Entonces ahora lo que sucede a la izquierda es que las dimensiones se reparten. Tenemos una ecuación en la que ya es muy simple despejar las dimensiones de k. Las dimensiones se reparten para los dos que están interviniendo, por lo tanto tendremos dimensiones de k multiplicado por las dimensiones de t, y todo esto es igual a 1. Ahora despejamos finalmente las dimensiones de k. Al despejar las dimensiones de k, obtendremos 1 sobre las dimensiones de t. Pero recordemos acá que las dimensiones de t son t mayúscula precisamente. Finalmente, recordemos que las dimensiones, las ecuaciones dimensionales, generalmente se escriben de manera horizontal, no en divisiones. Por lo tanto, para que esta t que está dividiendo se vaya a la parte superior, la llevamos a la parte superior, pero su exponente cambia de signo por la propiedad de exponentes. Como aquel exponente es 1, cuando se vaya a la parte superior será
t elevado a la menos 1. Y finalmente, esas son entonces las dimensiones de k. Bien, siempre te invito a suscribirte a mi canal y a darle me gusta a este video para poder seguir resolviendo problemas de la mecánica de la partícula. Gracias y hasta otro video.